gustan tal cual soy. Bueno, Andrea, buenas noches y gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Andrea, usted es integrante de ANIVI, que muchos escuchamos que es ANIVI, pero no todos saben qué es ANIVI, que es un organismo judicial. ¿A qué se dedica puntualmente ANIVI? ANIVI es una unidad fiscal especializada en delitos contra la integridad sexual de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Esa es la temática que trabajamos en la unidad fiscal desde la implementación del sistema acusatorio en febrero del 2021. ¿Es extraño que pase una semana y no se lea, por ejemplo, en los diarios o los medios no comenten de algún caso de abuso denunciado contra un menor de edad o de algún condenado por haber abusado, por haber violado un menor de edad? Acá en la provincia, ni siquiera estoy hablando a nivel nacional. ¿Cuántas causas por día, en promedio, ingresan a ANIVI por abusos sexuales contra menores de edad? Y en promedio es 3 denuncias diarias, entre 2 y 3 denuncias diarias. O sea que estamos hablando de más de, o unas 1000, un poquito más de 1000 denuncias por año. Un poquito menos es un promedio. A lo mejor hay un día que no se recibe y se compensa a lo mejor al día siguiente, con la recepción por ahí los fines de semana, merma, y el día lunes se reciben más denuncias. Esto tiene también que ver con las escuelas, que se reciben muchas denuncias de parte de docentes. Y entonces, bueno, al retomar la actividad laboral el día lunes, es como un día que se suelen recibir lunes, martes o los viernes también muchas denuncias. ¿Ha crecido la cantidad de denuncias? La misma pregunta de siempre. ¿Creció la cantidad de denuncias? ¿Hay más denuncias, más abusos contra menores de edad o es que se denuncia más? Hoy la gente se anima a denunciar más. Se anima, hay personas que están obligadas en función de su tarea, como es el caso de los docentes, de distintos gabinetes, de parte también de los hospitales, de los centros de salud. Entonces, bueno, se visibiliza más este tema de las denuncias. En comparación a años anteriores, ¿estamos mejor o peor? ¿Creció la cantidad de denuncias? ¿Bajó? Estamos más o menos en el mismo promedio de denuncias anuales desde el 2021 a lo que va del 2025. O sea que no hemos mejorado en nada. Más o menos. ¿Las víctimas mayoritariamente son niños o son adolescentes? Hay una diferencia importante. Sí, hay una diferencia. Hay de todo rango etario y también, como te decía, personas con discapacidad, que también se reciben muchas denuncias, pero en un promedio podríamos decir que es entre los 8, 9 años y los 16. 8 o 9 años. ¿Han tenido casos de...? Y también menos, pero a lo mejor sí, no es la mayor cantidad. ¿Cuál es el caso, digo, con una víctima más chiquita, que se acuerde? Los otros días leía que una bebé, si no me equivoco, de meses, había sido abusada en otra provincia argentina. Acá, ¿cuál es la edad? De bebés... La víctima no, más chica. Y 2, 3 añitos se reciben denuncias de niños chiquititos. ¿Terminaron esas denuncias con condena? ¿Se comprobó? Y algunos casos es tan corta la edad que, bueno, que se realiza también una viabilidad para ver si el niño puede expresarse. Ingresan a cámaras GESE la mayoría de los chicos chiquitos. En algunos casos en los que no pueden expresarse, se hacen estos informes por parte de las psicólogas y psicopedagogas. Pero sí, la mayoría de los niños, salvo que sea muy chiquito, como digo, no puede expresarse de manera clara, con un criterio como para realizar un análisis de ese testimonio, pero son la minoría de los casos. ¿Qué porcentaje de denuncias se desechan, que no llegan a término? Podemos hablar de un 20%, un 15%. ¿Falsas denuncias son? No es que sean falsas denuncias. No es que sean falsas denuncias, y en esto hay que tomar conciencia todos, porque es una
Muchos, como dije, tienen la obligación de denunciar. Cualquier persona puede denunciar la sospecha o el conocimiento que tenga de un abuso de un menor de edad. Entonces, bueno, es tarea del Ministerio Público, en este caso de la Unidad Fiscal ANIVI, realizar la investigación. No quiere decir que sea falsa la denuncia. Y está bien que se denuncien ante las sospechas, ante indicadores, ante el relato, por supuesto, de los niños. Hay que escucharlos y animarse a denunciar. Como digo, están obligados algunos funcionarios a denunciar. ¿Hay gente que juegue con esto, que utilice esto para dañar al otro y que haga una falsa denuncia? ¿Se han topado con ese tipo de casos en un tema tan sensible como este? No. Eso no es que utilicen una denuncia así. Estamos hablando de lo peor, ¿no? Debe ser de lo más delicado en lo que le toca intervenir al Poder Judicial. ¿En qué contexto se dan estos abusos que se denuncian? Mayoritariamente, ¿en qué contexto? Un 80, un 90% los abusos son intrafamiliares. ¿Sigue esa tendencia? Sí. Es una constante, que es el grupo intrafamiliar donde se cometen estos abusos. Padres, abuelos, hermanos, tíos, primos. Es un porcentaje, como digo, de entre un 80 y un 90% que los abusos se cometen dentro del seno familiar. Andrea, ¿hay complicidad de otros familiares aún cuando sean mamá, hermanas? ¿Hay complicidades para tapar esto? Hasta que sale a la luz, por supuesto, ¿no? Pero mientras tanto, ¿hay complicidades? No hablaría de complicidades. A veces hay situaciones intrafamiliares que no los llevan a realizar la denuncia, pero no hablaría de una complicidad así explícita. Digo, habrá alguna excepción, pero no es puede haber una regla genérica. No es una regla genérica. ¿Hay algún patrón que hayan podido determinar de los abusadores? ¿Cuál es el perfil del abusador o del violador? No hay un perfil, de menores. Sí, no hay un perfil. Puede ser una persona de traje, corbata, perfectamente un abusador. No hay que pensar como en una película. Cualquier persona puede ser un abusador. Podemos estar enfrente de una persona y no darnos cuenta de que esa persona está abusando sexualmente de un sobrino, de un hijo, de un nieto. Hay algunos casos en donde la familia se declara sorprendida y dice jamás me hubiera imaginado, y hasta los vecinos hablan bien del abusador, que jamás hubieran imaginado una situación así. ¿Son expertos ocultando esa perversión? No sé si que son expertos en ocultar, sino que, bueno, tienen ese perfil de que a lo mejor es un buen vecino, es un buen tío, pero interiormente pasa por esa cabeza otra cosa que no nos imaginamos con el buen vecino que conversa, que no tenemos ningún problema, que esté abusando de un niño. ¿Qué dicen los abusadores cuando les preguntan por qué? No es que pregunten. Cuesta mucho reconocer en el caso de cuando se llega a un juicio abreviado, cuesta mucho reconocer por parte del imputado este tipo de abusos. Dan Abasto me estaba imaginando, ¿no? Qué difícil debe ser estar enfrente de un abusador. Ya le voy a preguntar por eso. 1000 casos, un poquito más de 1000 casos en promedio al año. Un poquito menos, 700 casos, okay, más o menos. Ok. ¿Dan abasto en ANIVI? Es un trabajo... Porque no son causas sencillas. No, justamente son a eso causas voy, muy complejas que pueden llevar mucho tiempo. Que llevan su tiempo, es un trabajo muy dedicado, con la intervención de muchos profesionales, o sea, no solo de parte de los ayudantes fiscales y los fiscales, sino también que hay un equipo de psicólogas y psicopedagogas, un equipo médico, que se hace todo un abordaje, se hace contención en algunos casos en los que es necesario. Entonces es un trabajo con mucho detalle,
también con la interacción con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que realizan abordajes o toman medidas excepcionales con relación a algunos niños. ¿Y dan abasto? En la unidad fiscal ANIVI propiamente estamos trabajando somos 6 fiscales y 18 ayudantes fiscales. Trabajamos bien, digamos, pero bueno, lleva mucho tiempo. ¿Faltaría más? ¿Haría falta más personal? Podría ser algún complemento de personal de psicólogas que también no dan abasto con las pericias. Pensando, Andrea, en mejorar, ¿no? Y que sea cada vez más efectivo el trabajo, ¿qué le pediría a la Corte? Si la Corte viene y le dice, Andrea, háganos un pedido que se lo vamos a conceder, ¿qué le pediría a la Corte para que mejore ANIVI? Por un lado, personal, que sí hace falta siempre, y el tema del laboratorio del complejo científico forense que sea parte del Ministerio Público Fiscal. ¿Y en qué favorecería eso? A la resolución de las causas y a llegar a la verdad. ¿En qué favorecería? Y favorecería en el trabajo, porque la investigación la realiza justamente el Ministerio Público Fiscal. En eso radica la necesidad de contar con un laboratorio que sea parte del Ministerio Público Fiscal. ¿Pero usted dice que sería mejor? Digo, ¿para la resolución de las causas? Y sí, porque la investigación la realiza Fiscalía. Pero independientemente de quién lo maneje, la investigación la puede hacer Fiscalía. Digo, no sé si ¿usted cree que tendría más efectividad ANIVI en la investigación? Si manejaran directamente este laboratorio. No solo ANIVI, sino otras unidades fiscales que necesitan del trabajo del laboratorio. Me acuerdo de un caso de un niño electrocutado en el departamento Chimbas hace varios años. Le llevó mucho tiempo a la justicia resolver ese caso. No fue tratado con suma prioridad, teniendo en cuenta que era un niño, justamente la víctima, ¿no? Para la estructura judicial, para los jueces, ¿son prioritarios estos casos? ¿Resolver con premura estos casos o todavía falta conciencia? Falta conciencia en general en la sociedad. Sí se trabaja todas las medidas que se solicitan, los anticipos jurisdiccionales de prueba, que esto es la declaración en videograbación de los niños, sí se están realizando en tiempo. Entiendo que la toma de conciencia es de parte de toda la sociedad, en darle prioridad a los más vulnerables, que son justamente los niños, niñas y adolescentes. Cuando habla de esta falta de conciencia general, ¿incluye ahí en ese lote a jueces, a la Corte, al Ministerio Público? Digo, en general las estructuras también deberían tener más conciencia y que sea un tema absolutamente prioritario. Tiene que ser un tema absolutamente prioritario. Tiene que ser absolutamente prioritario por la temática, por los niños, digamos, por son los más desprotegidos, en definitiva, ¿no? No tienen voz. Exactamente, son los que no tienen voz. A pesar de la gravedad del tema, de un abuso, una violación a un niño, es usual ver penas contra abusadores que no van presos. Abusó de su hija, pero no irá a la cárcel. Abusó de su nieta, pero en un juicio abreviado acordó no ir preso. ¿Cómo reacciona usted cuando ve eso? Que los abusadores, muchos abusadores, no todos, pero muchos, siguen en libertad. Bueno, esto tiene que ver, por un lado, con el tipo de delito dentro del artículo 119, que establece lo que es un abuso simple, un gravemente ultrajante, un acceso carnal. Están previstas distintas escalas penales para cada uno de ellos, que en el caso que permita una condena de ejecución condicional y en el caso de que el imputado no cuente con antecedentes, se permite justamente esto, de que a lo mejor fue un abuso sexual simple y tenga una condena condicional.
A ver, usted lo porque atribuye, está dentro de la escala penal. Usted lo atribuye a lo que establece el Código Penal, digamos, que no da mucho margen, ¿no? Hay que aplicar el Código Penal. ¿No ve a lo mejor posiciones muy blandas en fiscales a la hora de pedir una pena o jueces a la hora de aplicarla? ¿De imponer una pena? Para su gusto personal. Han habido condenas en juicio propiamente de debate oral y público que a lo mejor han estado muy cerca del mínimo y bueno, son valoraciones que realizan los jueces a la hora de determinar la pena. ¿Jueces blandos o no? ¿Qué considera usted? ¿Fueron blandos o no? Y fueron a lo mejor cortos. Sinónimo de blandos en este caso, por lo que me dice, se quedaron cortos, me quiere decir. Y a lo mejor a criterio de la Fiscalía correspondía a lo mejor más una pena un poco más alta. ¿Está de acuerdo con la propuesta de mi ley de modificar el Código Penal y entre otros cambios que todos los delitos por abuso sean de cumplimiento efectivo, que tengan una pena de cumplimiento efectivo, es decir, que los que sean condenados vayan sí o sí a la cárcel? Y habría que ver realmente cómo es el proyecto, qué delitos dentro de los abusos sexuales, o mejor dicho, de los delitos contra la integridad sexual. Todos, dijo mi ley, todos. Habría que analizar realmente el proyecto. Habrán delitos que sí merecen, por supuesto, una condena efectiva y habría que analizar realmente en el tipo penal si correspondería o no que sean de cumplimiento efectivo. ¿Hay alguna cosa peor que una perversión de esta naturaleza contra un niño o un adolescente? Creo que no. Es una temática muy sensible en la que la verdad que el delito es aberrante, justamente cometido por una persona que a lo mejor tenía la guarda, que tenía el cuidado, en quien estaba depositada la confianza. Y ese aprovechamiento, la verdad que es aberrante el delito en sí y justamente por quien lo comete. Si hay algo peor a esto es el homicidio. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no cree que todos los abusadores tendrían que ir presos? No sé si para siempre, como bien se está discutiendo, pero ¿cree que tendrían que ir todos presos o no? Creería que no todos, como digo, depende del caso y depende del delito que haya cometido. ¿Quiénes no, por ejemplo? ¿Qué tipo de delito no justificaría que vayan un par de años aunque sea a la cárcel? No, puede ser a lo mejor la escala penal que establece el abuso sexual simple, justamente también teniendo en cuenta las condiciones del acusado. No sé qué otro que no permite a los otros, sí, la verdad que son todos gravísimos, todos los delitos contra la integridad sexual son graves, son ultrajantes. ¿Cree que un abusador, y sobre todo de niños, ¿no? De niños o adolescentes, de menores de edad, es una persona recuperable, que se puede recuperar? Hay un viejo debate. Hay quienes sostienen que el abusador o el violador reincide necesariamente en algún momento de su vida. ¿Usted qué cree? Yo creo que no sé qué políticas o qué programas podrían haber realmente como para poder recuperar a una persona que ha cometido un delito tan aberrante. Creo que no tienen... No tienen vuelta, por decirlo lisa y llanamente. ¿Cree que no? ¿No son recuperables entonces? Creería yo que no. Habría que hacer un estudio bien profundo en este tema, pero desconozco si se ha hecho en algún lugar como para ver este tipo de recuperación. Deberían estar, los que vayan presos entonces. ¿Tendrían que estar hasta el último día de sus vidas presos? ¿Cree usted? Sí. Que cumplan la condena como corresponde. Pero estamos hablando de perpetua efectiva. ¿Cree usted que no de perpetua, que cumplir... no de perpetua, sino de la escala penal que establece el delito. Pero si me dice que cree que no se recuperan, ¿cómo sería posible liberarlos entonces y que vuelvan a la sociedad?
supuestamente recuperados para vivir Tienen que en hacer sociedad. proyectos de reinserción social, que obviamente los tienen que trabajar en el servicio penitenciario, y entiendo que no sé los estudios que se han realizado al respecto, si es posible. Entiendo yo que estas personas pueden reincidir o podrían... De hecho, hay muchos casos de reincidencia, sí, ¿no? hay muchos casos de reincidencia. ¿Lo tienen medido a esto? ¿De cuánto es la reincidencia entre los abusadores de menores? Así estadísticamente no, pero sí hay casos muy reincidentes. Me tomo esto que me dijo que no estadísticamente. Me da la sensación, y siempre soy un crítico con el mismo tema, y a usted la voy a involucrar en esto, no sé si hay una suerte de desprecio en el Estado por las estadísticas, pero digo, si este tema debiera ser prioritario, ¿no debería estar absolutamente medido en todos sus aspectos? ¿No cree que la estadística debería ser también una prioridad para el Estado? Saber dónde estamos parados y tratar de determinar hacia dónde debemos ir. Por supuesto. En el Ministerio Público Fiscal se llevan estadísticas muy seguidas en cuanto a la cantidad de denuncias, las cantidades de condenas. Pero no tienen esta. Esta de reincidencia no desconozco, probablemente esté, pero yo la desconozco. Si hubiera una de reincidencia, pero sí, porque es un termómetro que permite saber dónde uno está parado y cómo está trabajando también. Andrea, ¿cuál fue el peor caso, no sé qué término ponerle, espantoso, en el que le haya tocado intervenir? Me tocó una causa hace muchos años, digamos, dentro del sistema acusatorio, que era venía a través, antes de la implementación total del sistema acusatorio. ANIVI era punto de contacto de la red 24/7, a través de la cual ingresan los reportes de Missing Children, y hubo una causa, la verdad que muy grave, con producción de material que no es tan usual. Había niños en ese momento involucrados. Se trabajó con la Dirección de Niñez que adoptó una medida excepcional en el momento, ahí en el lugar, como también en el momento del allanamiento y del secuestro de los dispositivos. Era increíble cómo tenía las fotos, como en las películas, como tipo fotocarnet, cómo había ido creciendo esa niña. Cuando la testigo de actuación ve la foto, dice: esa es mi nieta. La verdad que esa fue una causa grave, con mucho material. También hemos tenido en la unidad fiscal casos muy aberrantes, también que, bueno, se han logrado las condenas, pero sí, un caso es más aberrante que el otro. O sea, la verdad que es muy sensible el trabajo y la temática que manejamos, y hay casos realmente muy graves. Usted, además de fiscal, es mamá. ¿Alguna vez le pasó estar frente a un abusador ya condenado, que se haya comprobado, y que le dé un ataque, aunque no lo expresó, pero un ataque interno de querer hacer justicia por mano propia? Como cualquiera de nosotros diría, en lo que es un exceso seguramente, ¿cómo mataría a este tipo? ¿Alguna vez le pasó, le invadió ese sentimiento? No, ese sentimiento así de querer matar a una persona por el delito, no. Sí, digamos, el no entender cómo pueden cometer este delito contra la integridad sexual. ¿Se quedó alguna vez con la espina, en algún caso en particular, de saber que el imputado o la imputada eran culpables, pero no haberlo podido comprobar? Porque son ustedes los que tienen que comprobar el delito. ¿Alguna vez le faltó prueba suficiente, o no hubo testigos suficientes, o las pericias no fueron suficientes para condenar a alguien, aun cuando usted estaba convencida íntimamente que era culpable? ¿Le pasó alguna vez? Digamos, han habido algunos casos en los que a lo mejor, como
tiene la particularidad este delito de que se comete en la intimidad, en la clandestinidad, donde no se realiza en presencia de todos, no hay cámaras filmando, por lo que normalmente se encuentra la víctima con el agresor, nada más. Entonces, la prueba fundamental es la declaración testimonial del menor, el cual por supuesto que no es solamente esa declaración, sino que hay informes de las psicólogas, de las pericias, del análisis del testimonio. Cuando corresponde hay informes médicos, hay informes de pericias informáticas en cuanto a los teléfonos, a los dispositivos. Puede pasar de que es tan acotada la prueba que se puede colectar, que puede ser que a lo mejor no se haya alcanzado o no se haya podido reunir más elementos y no haya sido suficiente para condenar. Exactamente. O sea, ¿qué le ha pasado entonces? Sí, Digo, sí. de sentir esa impotencia, de saber que era culpable, pero no poderlo comprobar. Exactamente. No la veo como una persona que se desborde por este tipo de casos, pero le pregunto igual, lo dejamos para el próximo bloque. ¿Va al psicólogo? ¿Le hace falta ir al psicólogo para descargar todo esto, lo que es convivir con este tipo de atrocidades? No. Me lo contesta en minutos.